Amén. Muy buenos días. ¿Cómo están, mis amados? Qué lindo verles, qué lindo que usted haya escogido la mejor parte, que es estar en la casa del Señor. Qué hermoso tener hijos que regresan a casa, que hace días no veíamos y que hoy están acá en medio de nosotros. Siéntase muy bienvenido. Es hermoso y provoca una inmensa alegría en nuestros corazones volver a ver tantas personas lindas que pertenecen al Señor y que pertenecen a esta familia en Catedral de Fe. Amén. Y a los que estamos siempre, pues muy bienvenidos también. Los que están por las redes sociales, un saludo especial, bendición grande de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu sobre la vida de todos. ¿Qué le parece si abre su Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo número 5? Gálatas en el capítulo número 5. Hoy y al menos la próxima semana, y no sé si una semana más, pero al menos hoy y la próxima, estaré ministrando bajo el tema el pequeño timón. Pequeño timón, que se jacta de grandes cosas. Pequeñitito, pero se jacta de cada cosa que ayúdenos a decir. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Tiene ahí Gálatas 5? ¿Sí lo tienen? 2 nada más. ¿Tenemos ahí Gálatas 5? ¿Estamos gozosos? ¿Estamos felices? ¿Estamos bendecidos? ¿Aún en la prueba estamos bendecidos? Amén. Entonces vamos a hacer nuestra proclama de la palabra del Señor, pero bien fuerte. Dígalo conmigo. Dios ha dispuesto este tiempo para que yo escuche su palabra poderosa. La palabra de Dios es perfecta y convierte mi alma. Es fiel, es recta, es pura, es verdad, es más deseable que el oro refinado, es más dulce que la miel del panal. La guardaré y la pondré por obra. Calla delante de Él. Y proclamemos nuestro amor por su palabra. En el Salmo 119 dice: me alegro en tu palabra como alguien. ¿Usted se alegra en la palabra del Señor? Como encontrar un gran tesoro. Qué lindo. Gálatas capítulo 5. El pequeño timón se jacta de grandes cosas. Parte 1. Dice Pablo, tengan cuidado, que hay una advertencia. Hoy los jóvenes dicen, hay una banderita roja. Dice, tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Yo creo que podemos leerlo todos juntos al unísono, a ver si lo aplicamos de una vez. ¿Lo dicen conmigo? Diga, tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Y decimos, ay. Tome su asiento, por favor. Años atrás predicaba sobre el tema que debe hacerse grande en nosotros, la nueva vida en Cristo. Y recuerdo que profundicé como por 5 o 6 semanas, estoy hablando hace unos 11 años atrás, sobre este tema precisamente, sobre la figura o la metáfora de vestirnos del nuevo hombre. El nuevo hombre que nace en nosotros producto del nuevo nacimiento o la regeneración que se opera en nuestras vidas cuando nosotros decidimos entregar
nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo, entregar todo nuestro corazón. Y cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios opere en nosotros ese cambio de naturaleza. Y cuando hablaba de ese tema, algunos recordarán, los que tienen buena memoria, que cuando decía vestirnos del nuevo hombre, hablaba de ese sentido que Pablo ponía énfasis a vestirnos en nuestra vida, en nuestras relaciones interpersonales, con las gracias o virtudes que Pablo en Colosenses denominaba como la tierna compasión o la entrañable misericordia, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón y el hecho de soportarnos. Y Pablo decía que sobre todas esas cosas, la tierna compasión o lo que él llamaba entrañable misericordia, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón, el soportarnos unos a otros, sobre todas esas cosas él decía debemos estar vestidos por algo que él llamó el vínculo perfecto de la unidad, que era el amor. Entonces Pablo nos decía que nosotros como hijos de Dios en nuestra nueva vida y en nuestra relación con los demás hermanos teníamos otra vez que estar vestidos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de perdón, de la capacidad de soportarnos unos a otros, y encima de todo ese ropaje, como si fuera un saco que va encima de toda la ropa, el vínculo perfecto del amor. Pero existe un mal que no, a pesar de esos consejos que Pablo nos daba y que nosotros estábamos llamados a cumplir en nuestra vida personal y en nuestra vida de interrelación con los hermanos, habría que advertir que existe un mal que no debemos dejar pasar, y más bien que debemos advertir, porque este mal destruye. Ese mal rompe la vestimenta de este nuevo hombre en cualquier lugar que ese mal aparece. Es como que todas estas prendas de vestir, imaginemos que somos hijos de Dios, que hemos sido renovados, y hay en nuestro closet espiritual, en nuestro ropero espiritual, hay prendas de vestir que debemos ponernos en esta nueva vida en Cristo. Y voy a repetirlas: la tierna compasión, la misericordia, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón, el soportarnos unos a otros. Entonces te dice: me pongo la tierna compasión, me pongo la misericordia, me pongo la bondad, me pongo la paciencia, y ya estamos bien vestidos. Encima de eso, como dije, nos ponemos el vínculo perfecto, el manto perfecto del amor. Pero hay un mal que es capaz de romper todas esas prendas de vestir del nuevo hombre. Un mal que ataca sin misericordia. Un mal que entra con filo de bisturí, pero no utilizado ese bisturí como lo utilizaría un perito cirujano para hacer bien, sino más bien que es utilizado como un cuchillo, o más bien como un puñal, lo que llaman arma blanca, que no es tan blanca. Porque cuando uno oye las noticias, lo mataron con arma blanca, 16 puñaladas, el arma no es tan blanca. Pero sí es una hoja triangular diseñada para matar animales, y otros la usan para matar personas. Y digo que aparece esa arma capaz de destruir todas esas prendas que visten al nuevo hombre en Cristo. Y resulta que un solo pasar de ese mal destruye lo que por años ha costado construir.
Una sola pasadita. No sé si a usted le ha pasado lucir un vestido, una camisa, ojalá de seda, y pasa usted por una pared donde hay un clavillo afuera, y usted pasó y se rasgó. Y usted dice, y estoy estrenándola, y es de seda, y lo que me costó, y se rompió. Pues cuando aparece ese mal, de un solo puede destruir lo que por años ha costado construir. Una sola asomada de ese filo destruye familias, relaciones, amores, amistades. Con solo que pase. Ni siquiera hay que profundizarlo, meterlo a lo hondo, aunque muchas veces se introduce hasta lo hondo. Pero una sola pasadita destruye afectos, respetos y cuanta cosa buena pueda existir. Y todas las cosas buenas, todas las buenas relaciones, todas las vestimentas lindas, todas las prendas de vestir de ese nuevo hombre corporativo como individual, terminan siendo arrasados, olvidados, arrancados, destruidos, rasgados, destrozados de un solo porrazo. Cuando apareció ese puñal, cuando apareció esa arma destructiva. No es justo, ni es correcto, mucho menos bíblico, ni cristiano, que el pueblo del Señor sea víctima de esa arma mortal. No es justo, no es correcto, no es cristiano, no es bíblico, que con ello se pisotea al Hijo de Dios. Porque esa arma es capaz de destruir lo que Dios ha visionado, ideado, y la obra que Cristo hizo en la cruz es capaz de destruirla en una persona, en una familia, en una congregación. Y provoca muchas veces que la gente tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados. Y que la gente afrente, ponga afrenta, haga desafío al Espíritu de gracia. Y no podemos permitir que ese puñal siga destruyendo vidas. No debemos permitir que ese puñal siga destruyendo relaciones, familias, iglesias. No, al menos entre los discípulos de Catedral de Fe. No debemos permitirlo, al menos entre los discípulos de esta casa. Y por eso es tiempo que hagamos un compromiso, como hicimos la semana tras anterior, y tomemos conciencia para erradicar ese mal de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestras iglesias. Por favor, le invito a que me acompañe a descubrir y a poner en evidencia ese puñal que rasga nuestras vestiduras del nuevo hombre. Abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 3. Dice Santiago, capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, si Santiago está escribiendo a los hermanos de él, ¿a quién está escribiendo? ¿A quién está escribiendo? ¿Al mundo? ¿A las personas que están fuera? ¿O está escribiendo a una congregación? Está escribiendo a hijos de Dios. Está escribiendo a hijos de Dios. No está escribiéndole a los que no son creyentes, está escribiéndole a los que somos creyentes. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Me llama la atención el consejo, no es mi clase hoy, pero él aconseja que no nos hagamos maestros. Pero me llama la atención cuando dice, sabiendo que recibiremos
porque ese recibiremos lo está incluyendo a Él. Es decir, Él es también un maestro. ¿Me estoy dando a entender? Está implicado que Él es un maestro. Entonces dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque capaz es que vamos a recibir más condenación. No voy a decir las razones porque no es mi tema, pero entre las razones es que el maestro es el que está al frente de los discípulos enseñando, y es el que más está destinado a hablar, y es posible que por hablar tanto encuéntranse pecados en sus palabras, encuéntranse errores en sus palabras por estar expuesto en público, y podría decir que con sus palabras podría hacer daño a alguien. Es el riesgo que corremos los que estamos aquí al frente de ustedes, los que estamos ministrando la palabra y los que enseñamos siempre, que alguna vez digamos alguna cosa de repente hasta sin intención, pero que se esté dañando a alguien. Pero repito, no es mi tema. Lo que sí es el tema es que Él dice, tranquilos, vamos despacio con el tema de ser maestros. Verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, entonces ¿de qué está hablando? De lo que hablamos. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos es un absoluto. O sea, todos no está dejando a nadie por fuera. Sin embargo, Él pone una hipótesis, tal vez hay alguno que no ofenda. Dice, si alguno no ofende, ese es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Es decir, está diciendo, todos ofendemos de palabra, todos ofendemos con nuestra boca, todos ofendemos con nuestra lengua, pero si alguno es capaz de no ofender con la lengua, es capaz entonces de dominar todo el cuerpo. Verso 3, y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves. Tenemos una primera metáfora, los caballos, ahora las naves, los barcos. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Y ahí está el título de mi enseñanza hoy, el pequeño timón. Verso 5, así también la lengua. Entonces le está usando el freno de los caballos, está usando el pequeño timón para compararlo con ¿qué? ¿Con qué? Ahora ninguno tiene. Compararlo con la lengua. Dice, así también la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí está la otra metáfora, tercera, o símil, comparar a la lengua con un fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada ¿por quién? La lengua es inflamada ¿por quién? Por el infierno. Y Él dijo, ¿cuáles lenguas? Él dijo, todas, al principio, todos ofendemos muchas veces de palabra. Verso 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana: elefantes, jirafas, leones, conejos, liebres, perros, gatos, todo se doma, dice. Pero ningún hombre, verso 8, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. La lengua, dice Santiago, es llena de veneno mortal. 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Lo que acabamos de hacer en alabanza.
Te amo, mi hermano, te amo, mi hermano, te amo, mi hermano, porque tienes al Señor. Y en la tarde, te como, mi hermano, te muerdo, mi hermano. Lo que está diciendo aquí. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Amén o ay. Ay, ay, ay. 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Consejo, hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, a quienes Santiago está escribiendo, es como si estuviera ahí en la puerta de Catedral de Fe. Hermanitos, esto no debe ser así ya, por favor. 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos. Quinta metáfora, la fuente. Sexta, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? Séptima, ¿o la vid producir higos? Para explicarle, ¿puede el árbol de naranjas dar mango? ¿O el árbol de mango dar manzanas? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O sea, Santiago está diciendo, Señor, señora, si usted usa su lengua para mal, no sea tan hipócrita, no la use para bendecir. Señor, señora, si usted se dice hijo de Dios y anda lengoneando, no se lo crea, usted no es hijo de Dios. Usted es un lengón, una lengona, lo que está diciendo. No puede salir agua dulce y agua amarga. 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? El que es sabio y entendido, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, y aquí es donde empieza uno a mover la lengua, por los celos amargos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, aquí es donde la cosa empieza mal, cuando hay contienda en el corazón. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría, la de los celos amargos y del pleito en el corazón, no es la que desciende de lo alto. Esa sabiduría de celos amargos y de contención en el corazón es terrenal, animal, diabólica. Es decir, el que usa su lengua como un puñal para dañar al cuerpo de Cristo es terrenal, animal y diabólico. Aunque no me diga amén. Y gracias a Dios no lo dije yo, lo dijo Santiago. Y si quiere pelearse con alguien, pelee con Santiago o con el Espíritu Santo, que fue el que lo inspiró, ¿verdad? Con el pastor Juan no. Yo nada más leo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero aquí viene la otra sabiduría. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. En segundo lugar, pacífica. Tercer lugar, amable. Cuarto lugar, benigna. Quinto, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. (18) Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sabe qué haría yo? Después de leer esto, me pongo de rodillas y me pongo a llorar. Y digo, Señor, perdóname. Porque muchas veces no he utilizado la sabiduría de lo alto.
he utilizado la sabiduría de lo terrenal, de lo carnal, de lo diabólico. Es entendido por ustedes, yo creo, que el arma de la que les he venido hablando es la lengua. ¿Cuántos tienen lengua aquí? ¿Cuántos tienen lengua? Más de uno hace. Yo le pregunto, ¿cómo la utiliza? ¿Es su lengua apacible? ¿O es su lengua un arma llena de veneno mortal? ¿Cómo es su lengua? ¿Puede sacar su lengua? No la vaya a sacar ahora. Yo pregunto, ¿puede sacarla? Más, en su casa, sáquela frente al espejo. Ahora anda usted por la calle y si alguien se le atraviesa en el carro, saque la lengua frente al espejo. Ahora, con todo respeto, ¿cuánto le mide? ¿Cuánto le mide esa lengua? ¿Qué largo tiene? ¿Qué grosor tiene? ¿Qué anchura? ¿Puede meter su lengua? Le pregunto, ¿le cabe en su cavidad bucal? ¿O es tan grande y larga que constantemente la anda afuera? ¿O se le anda saliendo? ¿Cuánta gente ha destruido usted con eso que tiene dentro de su cavidad bucal? ¿Cuánta gente ha destruido? No estoy condenando ni señalando a nadie, simplemente estoy haciendo preguntas de reflexión. ¿Cuántas familias? ¿Cuántas relaciones? ¿Cuántas amistades ha destrozado con? ¿Cuántas personas ha perjudicado con ese puñal que carga dentro de su boca? ¿A cuántas personas ha sacado de la iglesia producto de la mala utilización que ha hecho de ese miembro? ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia por culpa de ese puñal que usted tiene ahí adentro? ¿Cuántas veces ha destruido el prestigio o el buen nombre o la buena fama de alguien con ese pequeñísimo miembro? ¿Cuántas veces se le ha inflamado, encendido contra su pastor? Por eso Santiago decía, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque somos el objeto muchas veces de comidilla de la gente. Pocas veces alguien me ha felicitado después de una predicación, y no predico para que me feliciten. Es más, yo no soy un predicador popular. Digo, no soy un predicador que dice las cosas que la gente quiere oír. Yo digo las cosas que la gente debe escuchar, no necesariamente las que quiere oír. Entonces esto no me hace popular ni del agrado de la gente, ¿verdad? Por ejemplo, normalmente mis mensajes no tienen muchos likes, ni tienen muchos aplausos. Jesús dijo de los fariseos,
que reciben su aplauso ya tienen su recompensa. Yo no espero la recompensa del público, espero la recompensa de Dios. Pero ¿cuántas veces se le ha inflamado, se le ha encendido contra el pastor, contra la familia pastoral? ¿Contra los líderes de la iglesia? ¿O contra algún discípulo de esta casa? ¿Cuántas veces la ha utilizado para cercenar la autoridad pastoral o para hablar de las decisiones del pastor? Yo desearía que si usted no está de acuerdo con alguna decisión mía, usted tenga el valor de hablarme a mí, no irle a hablar a otra persona o a otro pastor. Y uso el chiste ya añejo y de repente hasta agrio de que en muchas cosas no se come pollo a la leña, sino se come, muchas casas, dije cosas, en muchas casas no se come pollo a la leña, sino se come pastor a la leña. ¿Cuántas veces la ha utilizado para poner en entredicho las decisiones del equipo ministerial o de su líder inmediato? Y yo no estoy hablando aquí, ay, no toquemos al ungido. No, no, no. Si el ungido lo está haciendo mal, tóquelo y denúncielo. Ni estoy diciendo yo, si usted habla mal del pastor y el equipo pastoral, le va a caer las maldiciones del cielo, porque yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. O sea, yo no soy de esos famosos apóstoles o profetas que andan maldiciendo a la gente porque la gente les pone en entredicho. No, no, eso no me compete a mí. Balac contrató a Balán para maldecir al pueblo de Israel. Y Balán dijo, yo no puedo maldecirlo porque Dios no es hombre para que mienta. Dios decidió bendecirlos y ellos son benditos. Así es que ni yo ni nadie puede maldecirlos a ustedes. Usted sí se puede maldecir a sí mismo con cómo usa su lengua, eso sí. Pero ni yo ni nadie puede hacerlo, porque en principio usted es un bendito de Dios. Por favor, pensemos, ¿cuánto perjuicio ha causado con su mal uso? El mal uso de la lengua. Pero también medite, ¿cuánto perjuicio se ha causado a usted mismo por usarla de mala manera? La lengua. Porque la Biblia dice que las cosas no vienen sin causa. Por ejemplo, la pobreza no viene sin causa. Una de las causas o de los disparadores de la pobreza, dice la Biblia en el libro de Proverbios, lo enseñé años atrás y quizá lo enseñe en las próximas semanas o el próximo año de nuevo, es la pereza, por ejemplo. Y entonces la Biblia dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormitar una mano sobre otra, moviéndote sobre la cama de un lado para otro? Así vendrá tu pobreza como hombre armado. Es decir, la Biblia enseña que las cosas no vienen sin causa. Y pregunto, por el mal uso de la lengua, ¿cuántas cosas habrán venido a su vida por usar mal ese puñal? O por usar la lengua como un puñal. Pobreza, enfermedad, miseria. Quizá por eso usted no levanta cabeza, no le va bien, no le salen bien ni le cuajan sus negocios. Yo no estoy diciendo que sea por eso, pero tal vez sea por eso. Quizá por eso no se sana, no prospera emocionalmente, ni familiarmente, ni económicamente y sobre todo espiritualmente. Tal vez. Porque no es capaz de refrenar su lengua, tampoco es capaz de refrenar todo su cuerpo. Lo acabamos de leer de la pluma de Santiago. Ahora, permítanme hacer un contexto de la carta de Santiago, digo para que no me sigan viendo tan feo. Y caminemos un poquito en la carta de Santiago. La carta de Santiago es una carta que va dirigida a demandar madurez espiritual a la gente que viene a la iglesia. Entonces la idea de Santiago es decirle a la gente, usted tiene que madurar.
Y en el capítulo 1, lo escribí para ustedes, Santiago enseña que hay que ser maduro demostrando paciencia en las pruebas y en las tentaciones. Entonces, cuando usted lee el capítulo 1, por ejemplo, hermano, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia. Entonces, él dice, usted debe ser maduro demostrando que tiene paciencia en las pruebas. En el capítulo 2 dice que debemos ser maduros practicando la verdad y desechando la mentira. Mire qué interesante. En el capítulo 4 dice, ponga el capítulo 4, sí, que debemos ser maduros en la vida espiritual. Es decir, que debemos prepararnos en la vida espiritual para enfrentar los conflictos económicos, los conflictos físicos, aún los conflictos nacionales y de la iglesia. Pero en el capítulo 3 dice que debemos ser maduros. ¿Para qué? Para controlar la lengua, que es precisamente nuestro estudio de hoy. En ninguno de esos temas Santiago sugiere. En todos esos temas no hay una sugerencia. En todos esos temas Santiago, inspirado por Dios y por el Espíritu Santo, ordena. Ordena, no es una sugerencia. Él está ordenando. Y en el caso de nuestro estudio hoy, capítulo 3 sobre la lengua, Él está ordenando, usted debe ser maduro para gobernar su lengua. Dice conmigo amén o dice ay. Y por eso, a propósito de lo que Santiago está enseñando, quiero decirles hoy categóricamente, usted y yo debemos controlar la lengua. Deben controlar su lengua. ¿Alguien está escuchando? Debe controlar su lengua. Y me sorprende la claridad y la nitidez con que Santiago trata estos temas en el siglo I, que parece que escribe para nuestra iglesia hoy. Y no estoy diciendo necesariamente para Catedral de Fe, sino para la iglesia del siglo XXI. Pregunto, ¿no son los problemas que menciona Santiago los mismos que rodean a la mayoría de las iglesias hoy? Sin duda. Capítulo 4, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No es un problema de la mayoría de los evangélicos hoy, la amistad con el mundo? Dice, cuando alguno peca, el capítulo 1, no peca porque Dios le puso la tentación, sino que cada uno es pecado cuando cae en pecado cuando de su propia concupiscencia se ha atraído y seducido. ¿No está pasando eso con los evangélicos hoy? Entonces Santiago está escribiendo para la iglesia de hoy, aunque escribió en el siglo I, nos está retratando hoy. ¿Acaso no tenemos en nuestras iglesias personas que sufren por una u otra razón, como explica Santiago en su carta? ¿O no tenemos miembros que dicen una cosa pero viven de otra manera? Como dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Claro, ¿no es la mundanalidad un problema serio de hoy? Claro, como era la iglesia que Santiago le estaba escribiendo. ¿No hay creyentes que tienen dificultad en controlar la lengua? Clarísimo. Sucedía en el siglo I, sucede hoy. Es más, cuando uno lee a Pablo en la primera carta de Corintios, pero sobre todo en la segunda carta, Pablo está diciendo, al mismo mero apóstol Pablo le pasó. Y Pablo está vindicando su ministerio. Pablo está diciendo, ¿cómo ustedes dicen que yo no soy apóstol? Si yo los engendré a ustedes, ¿cómo ustedes dicen que yo no sé nada de doctrina? Si yo les he enseñado todo lo que ustedes saben, ¿cómo ustedes me desprecian a mí, pero aprecian a los otros que les han hecho daño, que les enseñan falsa doctrina? Pablo tenía los mismos problemas. Y aquí tal parece que Santiago está tratando asuntos de la actualidad. Ahora, observo que uno de los grandes problemas que tenemos es que quien va creciendo no siempre va madurando. Y muchas veces no se corresponde la edad con la madurez. Muchas veces es considerable la diferencia entre lo que es edad y madurez.
Deberían corresponderse edad con madurez, pero no siempre es así. Por supuesto que lo ideal es que a más cantidad de años tenga una persona, más maduro sea. Pero lo ideal no siempre es lo que sucede. Yo he visto evangélicos de barba y bigote y evangélicas grandes que todavía usan chupeta y chupón espiritualmente y que uno no le puede decir nada y que por todo se resienten. Y ahorita mismo algunos se están retorciendo ahí en la silla diciendo: el pastor lo está diciendo por mí. No, yo no estoy diciendo por usted. Pero si usted cree que yo lo estoy diciendo por usted, lo estoy diciendo por usted. Y por algún motivo usted se está sintiendo redarguido, ¿no? Se está sintiendo aludido. Pero yo no lo estoy diciendo por usted. Pero si usted siente que es por usted, entonces sí es por usted. Porque hay alguien que se llama Espíritu Santo que sí le conoce a usted más que yo. Y el resultado de eso son problemas en la vida personal, problemas en el hogar, problemas en la iglesia. Y yo como pastor, hermano, le puedo asegurar que generalmente veo problemas creados por falta de madurez que por cualquier otra cosa. Porque si los creyentes maduraran, en vez de ser vencidos ante los problemas, seríamos vencedores frente a todos los conflictos. Pero normalmente no sucede así con los creyentes. Para eso estamos nosotros, para ayudarles a madurar. ¿O no dice Efesios 4:11 que los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, han sido dados a fin de edificar a los santos, a fin de perfeccionar a los santos? Para eso estoy, para eso me llamó el Señor, para madurarlos. Ahora bien, Santiago establece una verdad que yo llamaría una verdad incontestable. Es una verdad que no se puede criticar, que no se puede contrariar. Capítulo 3, verso 2 en la parte A: porque todos ofendemos muchas veces. Y aquí yo creo que todos al unísono tenemos que decir amén, yo el primero. Todos ofendemos muchas veces. Nadie se escapa de ahí. Ese todos sí es absoluto. Todos ofendemos muchas veces. Ahora pregunto, ¿puede levantar la mano aquí alguien que nunca haya ofendido? Al menos alguien que haya ofendido solo una vez. O alguien que haya ofendido solo 2 veces. O alguien que en toda su vida solo haya ofendido 3 veces. No hay ninguno. Todos hemos ofendido. Es más, si estuviéramos en el siglo I frente al despacho de Poncio Pilato y estuviera Jesús ahí, es muy probable que nosotros estaríamos dentro de la masa de personas ahí reunidas que diríamos: crucifícale. Es altamente probable. Y que cuando se nos pregunta o Barrabás o Jesús, estaríamos diciendo: Barrabás, cha, 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 Barrabás, cha, cha, cha. Es muy probable. Por eso lo que dijo Santiago real, la palabra nos confronta. Hemos ofendido muchas veces y de muchas maneras, pero especialmente con nuestra voz, con nuestra boca y con nuestra lengua. Hemos ofendido muchas veces. Sin embargo, Santiago deja abierta la posibilidad de que existiera la persona que nunca haya ofendido. La parte B de este mismo versículo dice: si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si no ofende de palabra, tiene capacidad de refrenar todo el cuerpo. Pero si ofende de palabra, es decir, si no puede dominar un miembro tan pequeñito como la lengua, es difícil que no pueda dominar otros miembros. Lo que subyace a esto es que es maduro quien no ofende de palabra.
Entonces lo que está planteando Santiago es: si usted de verdad es maduro, usted ha llegado al grado de madurez cuando usted no ofende con su boca. Pero si usted ofende con su boca, usted no ha madurado. Entonces podemos decir y afirmar categóricamente, aquí presentes, sentados y uno de pie, o dos, tres de pie, todos somos unos grandes inmaduros. Y así, a la base del texto se dice: no ofende si sabe dominar su lengua. Y quien sabe dominar su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Es decir, es directamente proporcional el saber refrenar la lengua con el dejar de pecar con cualquier otra parte del cuerpo. Si podemos poner freno a la lengua, dice Santiago, podremos poner freno a los ojos. Podremos poner freno a los oídos. Podremos poner freno a nuestras manos. Y podremos poner freno aún a nuestros genitales, si sabemos dominar la lengua. Si usted o yo tenemos problemas con cualquier otro pecado, es porque en nuestros miembros es porque necesariamente tenemos problemas con la lengua. Voy a ponerle unos ejemplos. Si usted adultera, fornica, es porque primero empezó su lengua a moverse, empezó a conquistar a su presa, a hablarle cosas bonitas, a seducirlo, a seducirla, hasta caer en el pecado de adulterio o fornicación. Todo empezó por... Si usted irrespeta la autoridad pastoral, es porque su lengua se movió a llamar a otra persona y hablar mal de las decisiones del pastor. Todo empezó por... Ay, Jordan, vení para contarte. ¿Viste lo que el pastor decidió? Jordan, yo creo que eso está mal. ¿A vos qué te parece? Y por ahí se arrima otro: contame para orar. ¿De verdad es para orar? Si usted es un estafador, es porque con sus pensamientos maquinó un ardid que se llevó en banda al ingenuo, que cayó en su habladuría, que cayó en sus redes, que usted tejió a pura palabrería. Qué interesante este argumento que nos da Santiago. Si alguien no sabe refrenar su lengua, no refrena nada. Por otro lado, Santiago nos dice que la lengua es como el freno para dominar a los caballos. Verso 3: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Entonces, Santiago lo que está diciendo: si le ponemos freno a la lengua, somos capaces de dominar todo el cuerpo, como aquellos que le ponen freno al hocico en el caballo. Bueno, Santiago, para ser exactos, no dice hocico, dice boca, pero realmente es un hocico. No sé si se pudiera aplicar esto a quienes hablan de más y pensar que en lugar de boca tienen lo que tienen los animales. Pero voy a decir algo: ¿cuál es el peso promedio de un caballo? ¿Alguien sabe? Un caballo pesa entre 500 y 600 kilos. Es decir, entre 1100 a 1300 libras. Es lo que pesa un caballo. Imagínense cuánto salchichón sale de ahí. 1100, 1300 libras. Ahora, ¿cuál es la fuerza de un caballo? Pesa 1100 a 1300 libras. ¿Cuál es la fuerza? Entonces dice, averigüe esto: normalmente la fuerza del caballo es la misma que su peso. Es decir, un caballo puede jalar hasta 1300 libras, hasta 1100 libras, según su peso. Qué interesante. Ahora, ¿cuál es la velocidad de un caballo?
Dice que los caballos criados para esto, por ejemplo, un pura sangre que lo crían para correr, puede alcanzar una velocidad de 65 kilómetros por hora. Es velocísimo, 65 kilómetros por hora. Los que saben conducir ahora, péguele 65 por hora al carro para que vea cómo se va. Es veloz. 600 kilos, 1300 libras a 65 kilómetros por hora. Ahora, se dice que lo normal es una velocidad de entre 20 y 65 kilómetros por hora. Eso es lo que se dice, la velocidad normal. En galope, 20 kilómetros, en carrera, 65 kilómetros por hora. ¿Dónde se coloca el freno? Para dominar esa mole de 1300 libras y esa velocidad de 65 kilómetros por hora, ¿dónde se coloca el freno? Puedes poner la imagen del texto bíblico que ahí está ilustrado. Se coloca aquí. En la boca o en el hocico, donde dice Santiago que los evangélicos tenemos que ponernos el freno. Interesante. O sea, qué interesante símil hace Santiago. Para algunos resultaría ofensivo, pero algunos necesitamos eso. Y eso es una villa como decir una omega, como decir una U al revés. Y se coloca ahí. Y el caballo va derecho, pero si el jinete le hace así, lo jala para la derecha. Y si el jinete lo hace así, por más fuerza y por más velocidad, jala para la izquierda. Ahora imaginemos un caballo de 600 kilos con el poder de jalar 600 kilos y a 65 kilómetros por hora. ¿Ya se lo imaginó? Un caballo de 1300 libras, con la fuerza de jalar 1300 libras, con la capacidad de correr 65 kilómetros por hora. ¿Qué lo detiene? Un simple freno. Impresionante. Simple freno colocado en su boca. Y además el jinete puede mover esa mole de carne hacia donde quiera desde ese pequeño dispositivo. Permítame ahora la siguiente comparación respetuosa. Un hombre o una mujer de unos 70 kilos, en mi caso súmele 30 más, que puede levantar más de un quintal en sus hombros. Bueno, jovencillo, yo levantaba hasta 2 quintales en el hombro, ahora ni 30 libras, ya no puedo, por prescripción médica. Y correr unos 40 kilómetros por hora con la capacidad de razonamiento y de ideación. ¿Qué puede dominar a ese hombre, a esa mujer de 70 kilómetros por hora que puede caminar o correr a unos 40 kilómetros por hora? ¿Qué lo puede dominar? ¿Qué es lo que puede dominar a ese hombre o a esa mujer? Su lengua. La lengua puede dominar a una dama, a un caballero de 50 kilos, de 110 libras o de 100 kilos, 220 libras. La lengua nos puede dominar. Es impresionante. Todo ese cuerpo, toda esa estructura ósea, toda esa estructura muscular, todo ese diseño inteligente de nervios, aparatos, sistemas, ese computador central llamado cerebro, manejado todo y dirigido todo y gobernado todo por un pequeñísimo miembro llamado lengua. Qué terrible la lengua, qué poder tiene la lengua. Puede manejarnos todo. Y así de pequeñita. Y el problema es que la lengua puede utilizarse sin estar conectada al cerebro y menos al corazón y menos a la palabra de Dios.
Por otro lado, también Santiago nos dice que la lengua es como el pequeño timón que dirige grandes navíos. Verso 4, mirad las naves, aunque tan grandes, hay un Titanic ahí, ¿verdad? Ajá. Mirad las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos. Pon la que ilustra mi tema, por favor. Santiago se refería a estas, más o menos, parecidillas, que se manejaban con velas, no tan preciosas como esa. Pero ahora pon el texto del verso 4. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos. Es decir, estoy modernizando la ilustración de Santiago con el Titanic, el barco más famoso del mundo, ¿no es cierto? Dice, son gobernadas esas naves con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Un gran navío, no sé si usted alguna vez ha estado en un barco, en una barcaza, no, en un catamarán que sea, en un ferry y en un crucero, eso, gigantescos los cruceros, y la mueve una pequeñita ruedita, un timón chiquitito, por donde el que las gobierna quiere, ahí los lleva. Entonces, en los tiempos de Santiago, las naves marítimas no eran tan grandes como lo son hoy. Sin embargo, la característica a la que Santiago llama la atención es prácticamente la misma: un pequeño timón, pequeñito. Hace unos años leí acerca del crucero más grande de aquel entonces, en el 2016, llamado el crucero Armonía. Qué impresionante este crucero, Armonía de los Mares. Tenía 362 metros de largo, lo que llaman eslora, 362 metros, gigante. 66 metros de manga, es decir, ancho, 66 metros. Una altura de más de 70 metros. O sea, un monstruo de los mares, gigante. Y un peso de casi 200,000 toneladas, es decir, unas 440 millones de libras. Esa mole tenía capacidad para 6,300 pasajeros y 2,100 tripulantes, es decir, toda una ciudad, como decir todos los habitantes de Puriscal, 9,000 más o menos son los habitantes, 9, 10,000. Ahí caben 8,400 personas en total, en esa mole llamada Armonía de los Mares. Y toda esa grandeza, toda esa inmensidad de obra es operada, ¿sí?, gobernada por una pequeñísima pieza llamada timón. Toda esta grandeza, toda esta mole, todos estos 100 kilos, todas estas 220 libras de puro músculo. Y alguien dice, en tu mente, pastor, son gobernadas por un pequeñito timón. Verso 5. Así también la lengua es un pequeño miembro, o es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿De qué se jacta? De moverlo a usted y de moverme a mí. De bendecirlo a usted o bendecirme a mí. De dañarlo a usted o de dañarme a mí. De eso se jacta ese pequeñito miembro. Y la lengua puede hacer grandes cosas para bien o para mal. En el caso de la iglesia a la que Santiago escribe, la lengua estaba haciendo cosas pésimas, malvadas, negativas, destructivas, que generaban profundas heridas y divisiones. Si no, ¿para qué escribir ese tratado? Si la lengua no estaba haciendo esas desgracias entre la gente a la que Santiago le escribía, Santiago jamás hubiera escrito ese monumental capítulo 3. Pero la lengua estaba causando terribles desgracias a la iglesia que Santiago le escribía.
¿No es lastimosamente diferente lo que produce la lengua en nuestros días, en nuestras congregaciones? Porque por desgracia hay gente desafortunadamente que ese pequeñísimo miembro las maneja a placer. Y a veces uno lo discierne, la mayoría de las veces uno no lo discierne. Hasta que la hoja triangular afilada del puñal entró hasta lo profundo. A ciertas edades, como la mía, en menos de 2 meses cumpliré 58, si el Señor me regala vida y salud, si Dios quiere. Ya no hace daño. Ya uno se curtió. Otras veces ya ni entra porque con tanta cosa la piel se ha hecho gruesa, la epidermis se ha hecho grande. Pero a veces, dependiendo de quién venga, a veces uno dice como aquel salmista tan sabio, y todavía duele esa herida, duele. Y entonces ese pequeñísimo miembro maneja a la gente a placer, las hace decir lo inimaginable, lo indecible. Se inventan cuentos e historias que provocan pleitos, rencillas y hasta muerte. Muerte de relaciones, muerte de amistades, muerte de amores, muerte de empresas, muerte de negocios, muerte de congregaciones y hasta muerte entendidas como decesos físicos. También ha provocado la lengua. Y la Biblia enseña en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este es uno de los textos más manoseados por los falsos maestros. Aquí no está diciendo que con la lengua usted puede crear bendición, riquezas y con la lengua usted puede crear. No está diciendo eso. Lo que está diciendo este texto es que con sus palabras usted puede matar o puede bendecir a una persona. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que tenemos un poder creativo como el poder, el bará que salió de la boca de Dios, como lo dicen los falsos profetas. Lo que está diciendo es que nuestra lengua es capaz de levantar a una persona, a una nación, una familia o de destruirla. Eso es lo que está diciendo. Y dice otra vez, la vida y la muerte, o la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que ama la lengua comerá de sus frutos. ¿Me permiten concluir? Hemos visto el poder de ese pequeño timón, capaz de dominar la vida de un hombre y hasta de una nación. En la traducción lenguaje actual, este mismo versículo dice, la tienes, traducción lenguaje actual. Los que no paran de hablar, dice, sufrirán las consecuencias. Dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Tiene poder para dar vida y para quitarla. Y dice, los que no paran de hablar sufren las consecuencias. ¿Cuál sería el consejo? Parémosla ya. Sujetemos ya esa lengua ya. Que se acabe ya. Pidámosle a Dios que ponga guarda a nuestros labios. Y Pablo en 1 Timoteo dice, aconsejando contra los cuentos, los mitos, las historias, las leyendas típicas de mujeres chismosas. Pablo dice, de ancianas chismosas, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Pablo no las llama hermanas. Usted la puede leer en cualquier versión, incluso puede consultar el original. Pablo le está diciendo viejas a las chismosas.
Me sorprende. Como una vez Jesús le dijo a Herodes, esa zorra. Y tienen derecho a enojarse. Tienen derecho a sentir que se les calentó la sangre. Y Pablo dice, desechen a fábulas profanas y de viejas ya. Ejercítense, dice, para la piedad. Hoy tenemos la responsabilidad de poner fin a la maldad que puede existir en nuestro ser, generada por un miembro tan pequeño como es la lengua, capaz de manejar nuestras vidas a como le dé la gana. Como un pequeño timón mueve un gran barco, como un pequeño freno puede mover un caballo. Así la lengua es capaz de manejar la vida aún del que se crea más grande y más fuerte, y de producir los efectos más letales que bombas nucleares o atómicas. Por eso yo digo, mis amados, es tiempo de cambiar, tiempo de poner un alto, es tiempo de arrepentirnos, de pedir perdón. Y yo no lo digo como quien dice para que el cliente no se sienta mal. No. Reconociendo mi pecado, soy el primero. Soy el primero. Estoy dentro de esa cláusula que dice, todos ofendemos muchas veces. Ahí tenemos que arrepentirnos. Puede inclinar su cabecita y pedir perdón. Usted sabe si tiene que pedir perdón. Yo sé que tengo que hacerlo. Entonces digamos, papito, perdóname por fallarte. Perdona por fallar a mi cónyuge, a mis hijos, a mi familia. Perdóname por fallar a mi esposo, a mi esposa. Por fallar a mi hijo, a mi hija. Por fallar a mi suegro, a mi suegra. Por fallar a mi nuero, a mi yerna, a mi yerno. Por fallar a mi pastor, por fallar a mi hermano. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor, a dominar este pequeñísimo miembro, porque hoy he comprendido por la iluminación de tu palabra que si lo dejo libre es capaz de destruir toda mi vida y todas mis relaciones y toda mi familia, aún la iglesia y hasta la nación. Perdóname y límpiame con tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido una bendición compartir este tiempo con usted y su familia. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio, le invitamos a participar en la recolección de donativos. Su aporte nos permite continuar llevando el mensaje de esperanza a más personas. Les recordamos nuestros horarios de servicios y actividades. Gracias por compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, proclamamos sobre ti y tu familia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz y bendecida semana en Cristo.